el hospital Muñiz, porque la gente se está preocupando y mucho, y uno se pregunta, a ver, ¿cómo ataca el cuerpo? ¿Quiénes son las personas que más posibilidades tienen de desarrollarlo? Ahí te veo, Lucía, ¿cómo estás? Buen día. Guille, equipo. Muy buenos días, y para saldar todas estas dudas estamos con Juan Carlos Cisneros, que es subdirector del Hospital Muñiz, aquí en la puerta del hospital. Muchas gracias, Carlos, por recibirnos en un contexto complicado de epidemia, ¿no? Sí, muy complicado. Estamos en el pico más importante en la historia del dengue en la Argentina, ya faltando todavía bastante tiempo de que uno espera que haya números altos de dengue. Ya superamos ampliamente el número de la epidemia más importante que había habido, que era la del año pasado. Y en el hospital vamos viendo que día a día van aumentando los casos, mes a mes, entonces estamos bastante preocupados. Y más con estos 6 días que vienen, que bueno, para el hospital es una situación de estrés porque el personal, los feriados es menos y bueno, hay que ir adecuando todo a este problema porque bueno, es una enfermedad que no tiene tantos casos graves, pero ante este número tan alto, los casos graves son muchos. Ya está Juan Carlos escuchándote, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? A ver, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo está usted? ¿Cuándo es más grave la enfermedad de dengue? ¿En qué casos? Mira, la enfermedad como enfermedad tenés 3 fases. La primera fase, que es la incubación. Después de esa fase de incubación viene lo que se llama la fase febril. Cada 4 pacientes que se contagian dengue y que hacen esta fase de incubación, solo uno tiene síntomas, solo uno hace el cuadro febril, los otros cursan asintomáticos, o sea, 3 asintomáticos, 1 febril. Esto desde ya que es un esquema, ¿no? Claro. De este que queda febril, en general esa fiebre dura de 2 a 7 días y en ese momento esa fiebre se acompaña de un dolor de cabeza muy intenso, generalmente atrás de los ojos, y de dolores muy importantes, fundamentalmente en los brazos, en las piernas, que son lo que llamamos mialgias, o sea, dolores de los músculos, o artralgias, que son dolores de las coyunturas, las articulaciones. Son Carlos, muy intensos. Sí, quería preguntarte porque... decía, tan intensos... Perdón. Pregúntame. No, porque se empezó a circular esta versión de que si uno ya tuvo un dengue alto, con fiebre alta, con síntomas claros, con la primera dosis de la vacuna estaría cubierto por un tiempo, obviamente teniendo que darse la segunda dosis de los 3 meses. ¿Esto es así o no tiene nada que ver? No, mira, si uno piensa en cómo son las vacunas, uno pensaría que, primero, para dar una vacuna después de un cuadro de dengue necesitas dejar pasar 3 meses. La vacuna es más efectiva en la persona. Esto es lo que está estudiado. Es más efectiva en la persona que tuvo dengue. Claro. Uno conociendo cómo es lo inmunológico, uno sospecharía que alguien que se da una vacuna y ya tuvo dengue, seguramente está cubierto. Ahora, no hay estudios que se hayan hecho de esta manera como para que yo te pueda asegurar eso. Entonces, yo me estaría más tranquilo si tuve un dengue severo hace 3 meses y me vacuno. Y pensaría que estoy cubierto. Ahora, no tengo trabajos científicos que avalen lo que te estoy diciendo. Claro. Doctor, a ver, el dengue es severo, uno supone, cuando ataca órganos vitales. ¿Esto puede producirse y en tal caso generar hepatitis, miocarditis o algún tipo de encefalitis? ¿Esto es así? Sí, pero hay una distinción. Nosotros habitualmente, si hablábamos de esta fase, digamos, antes de que aparezcan los síntomas, cuando aparece la fase febril, que dura de 2 a 7 días, en general no aparecen estos síntomas. Estos síntomas aparecen en lo que se llama la fase crítica, que es después del cuadro febril, baja la fiebre y aparecen síntomas. Y ahí puede aparecer el dengue hemorrágico o el dengue que comprometa cualquier órgano prácticamente, hepatitis, pancreatitis, encefalitis, de los que se mueren una 4ª parte es por miocarditis. Entonces no son cuadros habituales, porque si vos decís, bueno, ¿cuántas miocarditis tenés? Son muy pocas, pero cuando aparece es de mucho riesgo. Por eso, digamos, hablando con el público no tanto, cuando me toca a mí hablar con los médicos, resalto mucho la necesidad de una buena evaluación de los pacientes severos, la parte cardiovascular, a ver si hay alguna sospecha de que pueda haber miocarditis o compromiso miocárdico, y bueno, los médicos tienen que saber qué estudios pedir. Doctor, no se justifican hacérselo a todos
los pacientes, pero hay pacientes que requieren estudios cardíacos, digamos. Para estar atentos. Una parte muy minoritaria. Para estar atentos, doctor, no para ser tremendistas, sino para ser realistas. Porque ustedes juegan con eso, que hay que ser realista. Vamos a estar peor que hasta hoy en el próximo mes, 2 meses, de acuerdo a lo que se está analizando, la cantidad de casos que van aumentando. Mira, eso es difícil. Yo siempre digo, espero que este sea el pico, pero no lo sé. Todavía no vi la fase de descenso que uno necesitaría por lo menos más de una semana como para decir, bueno, claro, empezaron a descender sin que haya ninguna situación climática o especial que justifique el descenso. El tema es el siguiente, un poco cuando empezamos nosotros en enero con casos, con alto número de casos, uno decía, bueno, este es un brote anticipado o en realidad es un brote mucho más grande que recién empieza y va a alcanzar el pico en el mismo momento que alcanzaron los otros y va a terminar mucho después. Y nos comentabas, Carlos, que esta variación en las temperaturas tampoco coopera, ¿no?, con la situación. No, esto hace permanentemente un recambio permanente. El problema, escuchaba cuando hablaban del colegio, lo primero que uno investiga cuando hay un colegio así, un lugar así, es si hay fuentes de Aedes. Y por eso se recomienda, a pesar de que no es una recomendación tan generalizada, lo primero que hay que hacer es fumigar ese colegio y aislar a todos los casos. Sí. Doctor, sí. Leía si no hoy, es una fuente permanente. Sí, en uno de los portales más importantes de la aparición de, en el contexto de lo que es esta invasión de mosquitos que es insoportable, una especie que supuestamente pica más fuerte, que se llama Aedes albifasciatus, conocido como el mosquito de inundación. Lo que decía es que contagia encefalitis equina, que ya había aparecido a fin de año y que ahora vuelve a aparecer. ¿Usted tiene información al respecto? Sí, nosotros lo estudiamos. El Albifasciatus es un mosquito Aedes que también transmite el dengue. Lo que pasa es que es de vida libre, entonces no genera tanto problema como el aegypti, que es domiciliario. Sí, y a diferencia del aegypti, que solamente pica al ser humano, la hembra de la Aedes aegypti pica exclusivamente al ser humano, el Albifasciatus pica a cualquier mamífero. Ajá. La encefalitis equina pasó a ser un grave problema porque hace 4 años más o menos, fue antes del gobierno de Fernández. Sí. Se suspendió la vacunación a los animales contra la encefalitis equina y bueno, al haber animales con encefalitis equina tuvimos una epidemia entre los caballos y algunos casos humanos y algunos de ellos mortales. Sí, Guille, ese mosquito se lo puede reconocer porque es altamente agresivo, ¿no? Es como está acostumbrado a picar sobre los cueros de los animales, con el ser humano es muy agresivo, ¿no, doctor? Claro, no es el Aedes tiene una ventaja con respecto a los demás, pero una desventaja con respecto a la enfermedad es que prácticamente no te das cuenta que te picó. Claro. Vos te das cuenta porque te empieza a picar algo y no lo viste al mosquito. En cambio, por ejemplo, el Culex, que aparece con la lluvia y eso, es un mosquito que enseguida te das cuenta porque te duele, te deja roncha, generalmente es al que matás cuando te está picando. Claro. Doctor, pero quiero subrayar algo que usted acaba de decir, ¿no? Que el Aedes aegypti, el que transmite el dengue, la probabilidad más alta, sino en un 100% de los casos, es que te pique intramuros, digo, dentro de tu casa, de donde vos vivís. Mira, yo digo siempre una cosa que me enseñaba mi profesor en esto, que es un mosquito sinantrópico y antropofílico. Antropofílico porque solo puede picar al hombre, o sea que va a buscar el hombre, y sinantrópico porque como depende del hombre, vive en los alrededores de las construcciones del hombre, del ser humano. Entonces, generalmente atacan las ciudades, es diurno, la mayor cantidad de picaduras se provocan durante el día, a diferencia, por ejemplo, del Culex, que es al atardecer, habrá sido, por ejemplo, al Delta, y viste que pasan las 6 de la tarde y tenés que escaparte. Bueno, este es distinto, este pica de día, la picadura no se nota y está siempre en relación con las cosas humanas, tiene un radio pequeño generalmente, puede sobrevolar hasta 800 metros, pero en general uno ve que el riesgo es en los primeros 200 metros alrededor de donde está el foco. Sí, ¿es estacional o esto es todo el año, por más que en invierno empiece a haber temperaturas frías y cambie el clima? Es estacional porque el Aedes aegypti no vive por debajo de los 18 grados. Por eso en los periodos donde hay temperaturas prolongadas de menos de 18 grados desaparece el mosquito. Al desaparecer el mosquito desaparece la enfermedad.
y tenemos un periodo libre. Por eso un poco cuando me preguntan a mí, si yo me tengo que vacunar, yo ya no me vacuno ahora, me vacuno a fin de julio. Ahora, si yo viviese en Misiones, me vacuno hoy. Claro. Porque sé que acá van a bajar las temperaturas y vamos a quedar un periodo libre, y si me vacuno es para el año que viene. ¿Y cuánto dura el efecto de la vacuna, doctor? Una vez que tenés las dos dosis. Hasta ahora te diría... El estudio científico dice 4 años y medio, 5 años, pero como es una vacuna nueva, todavía falta ver si no es un poco más prolongado eso. Ajá, doctor, ¿y la situación en el Hospital Muñiz cómo está con referencia a la cantidad de casos que hay? ¿La mayoría son dengue, da positivo? ¿Cómo es? Mirá, nosotros tenemos una ventaja que a la vez es una desventaja. Hasta ahora siempre hemos tenido reactivo, lo que hace que mucha gente venga por la... Nosotros, yo personalmente estoy pidiendo que por favor el diagnóstico se haga por nexo epidemiológico, porque desde mi punto de vista, que no es mi tema, es un costo muy alto, y en los casos leves con nexo epidemiológico claro no haría falta. Sí es muy importante para los pacientes que se internen o los casos graves, porque bueno, si yo me equivoco y creo que una hepatitis es por dengue y es otra la enfermedad, para el paciente esa equivocación mía puede ser fatal. Claro. Entonces, no así un cuadro leve, porque bueno, me equivoqué y era una gripe, al paciente no le va a pasar absolutamente nada, y bueno, fue un diagnóstico equivocado. No llegaron, perdón, a la saturación del hospital, ¿no? En cuanto a las internaciones. No hemos llegado por dos cosas. Una, tuvimos un apoyo muy grande del Ministerio, y hemos podido ir corriendo, pero vamos corriendo detrás. Que te doy un ejemplo, había 100 personas, teníamos colas, vino el ministro, vino Quirós, estuvo viendo, nos pidió que hagamos una sala de espera para esto. Bueno, nos faltaban cosas, se las pedimos, nos mandó todo lo que le pedimos, la sala de espera está, si, lamentablemente por otros motivos no se puede entrar, pero sería bueno mostrarlo, te puedo mostrar una foto realmente, pero al otro día, eso fue en enero, en febrero teníamos 200 casos, o sea, volvíamos a tener la cola de 100 pacientes y lamentablemente vamos abriendo salas para internar, qué sé yo, ahora abrimos una terapia intensiva para dengue y ya hay 7 pacientes, hay 8 camas. Podemos ampliarlo un poquito, pero nos pasa esto que, bueno, cuando teníamos 3 pacientes dijimos, bueno, abrimos la sala y nos quedamos tranquilos, y ya no estamos tranquilos, porque nos llegan 2 o 3 pacientes y no vamos a saber qué hacer. Sí. Doctor, ¿quiere saber cómo está la situación en el Hospital Santoyani? Estamos trabajando en vivo allí también con nuestra compañera Luciana Arias. A ver, Luciana, ¿cómo te va? Buen día. Ahí estás en el aire. Hola, ya para salir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guille? Muy buenos días. Estamos aquí sobre la entrada del 915 de Martiniano Leguizamón. Esta es la entrada donde efectivamente están recibiendo a las personas que vienen con síntomas febriles. Es justamente una unidad febril y en esta parte, digamos, del exterior, o sea, en este acceso es donde han montado justamente este espacio de espera, esta suerte de sala de espera, para que aquellas personas que se sospecha puedan llegar a tener dengue, aguarden al momento de hacerse el test. Lo que me contaban es que no se lo hacen a todos los pacientes que vienen con dudas y con esta sintomatología, sino que, bueno, hacen una suerte de triage, van definiendo cómo es la situación de cada uno y entonces en base a eso les hacen o no el reactivo. Lo cierto es que acá, en la puerta, estamos frente a un parque, ahora te lo voy a mostrar. Está lleno de mosquitos. O sea, estamos en la puerta de un lugar digamos, menos de medio metro de donde están las personas que podrían eventualmente tener dengue y estamos meta a matarnos mosquitos, te lo digo bien en criollo, porque la verdad es que está lleno de mosquitos. Obviamente la gente acá está con los repelentes poniéndose constantemente y demás. Pero bueno, esta es la situación que se vive aquí. La guardia habitual del Hospital Santoyani está en la esquina, está más o menos a unos 150 metros. Yo me acerqué hasta la puerta, obviamente no podemos entrar con cámara, pero me acerqué hasta la puerta para observar cómo es la situación. Claro, sí están atendiendo a personas que no tienen esta sintomatología. Algunos cuando ingresan por allí los derivan para esta otra entrada, que es donde se dispuso justamente trabajar esta temática en particular. Claro. A ver, le quiero preguntar al doctor Cisneros, Carlos, lo que nos está contando Luciana, ¿no? De esta cantidad de mosquitos que hay. Mira, yo hoy justo estuve hablando de ese tema. A ver.
Estos hospitales como el Santoyani o algo así en realidad tienen una estructura bárbara como hospitales generales, pero la infraestructura que tienen, la arquitectura que tienen son una complicación para este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Ya que no tienen espacios internos donde puedas ubicar a la gente, no es bueno tener a la gente afuera. Pero ha saturado todo. Si los haces entrar no tenés las normas de seguridad o las pautas para tenerlo. El Hospital Muñiz desde ese punto de vista es distinto, porque fue pensado hace más de 100 años cuando tu única forma de proteger una enfermedad de la otra era la distancia. Claro. Por eso es un hospital pabellonado que desde un montón de puntos de vista no reúne los requisitos de un hospital moderno, pero para este tipo de cosas es muchísimo mejor. Para los hospitales como el Santoyani, como el Argerich, tienen mucho problema por esto que te digo, que no tienen espacios externos, internos, digamos, como para poder alojar, y no tienen mucho lugar donde poner cosas. Ya está todo el hospital diseñado y cada sector tiene una función. Sí, ahora, doctor, esta cantidad de mosquitos, podemos decir que se dio por este año y hay que esperar que ocurra el año que viene, o ya sabemos que la situación va a ser igual. Mirá, esta enfermedad tuvo una característica muy particular. Hubo una epidemia en el 2009, una en el 2015, una en el 2020. Pasaban 3, 4 años. Desde el 2020 hasta acá fue año a año. Entonces, si no hay una cosa tipo vacuna o alguna, porque tampoco este año hubo campaña televisiva importante de prevención ni nada, o sea, desde todos esos puntos de vista llegamos, pero muy, muy tarde. Si el año que viene no hacemos ninguna cosa, vamos a volver a estar en la misma situación o peor. O sea, con más riesgo por esto de las segundas veces y eso, que es un tema que puede ser un poco discutido, pero uno ve en la práctica que los casos más graves muchas veces se relacionan con el otro día que estuvo la reunión de todos los ministros de salud del país, no sé si se enteró, doctor, me imagino que sí, pues, bueno, estuvieron todos. Acá en la Ciudad de Buenos Aires estuvo Quirós también presente en representación de la Ciudad de Buenos Aires, o el ministro de Salud y demás. Hubo varios reclamos al Ministerio de Salud, entre otros estos, pero más allá de eso, lo que dejaron en claro es que, a ver, va a haber una complicación en las próximas semanas o meses, 2 meses, y la vacuna se va a estudiar durante 60 a 90 días para que se implemente bien y firme para el año próximo, o para fin de este año y el año próximo. Digo, esto es lo que salió también dentro de esa reunión de todos los ministros, más allá de todo esto, y además el reclamo también de las campañas y todo eso, ¿no? Pero no están previendo una situación fácil, holgada, en descenso, sino todo lo contrario, están atajándose porque dicen, nosotros creemos, dijeron, que esto va a ir en aumento todavía un par de meses. Estoy hablando de todo el país, ¿eh? Sí, coincido en eso, coincido que hay lugares en el país que no se puede esperar tanto, quizás, y coincido en esto, sí, va a haber más casos. Si este es el pico o no es muy difícil de saber, si todavía vamos a seguir con un pico un poco más alto, pero también es muy claro que si no hacemos algo, el año que viene va a ser peor. Claro, tal cual. Bueno, doctor, lo que sí vamos a hacer en la próxima es darle un bronceador, lo tenemos hace media hora al sol. Para que tenga un colorcito. Le agradecemos mucho, La verdad que... Gracias. Doctor, gracias, perdón. y bueno, cuando digan, vinimos a ver al negro pero saben que es culpa de ustedes. Tiene un muy buen color, Lo que doctor, pasa es que decirle, no puede ponerse tanto, bronceador, repelente, después tiene problemas de la piel, Es demasiado. Pero bueno. Así, bueno, hay que buscar un bronceador con repelente. antimosquito. En Brasil ya hay. Le mandamos un abrazo, un chiste medio de su aporte valioso, nos sirve mucho. Gracias, Guillermo. Saludos a todos. Chao, todos. hasta luego. Gracias, Lucía, y gracias, Luciana, también del Santoyani. Si tenemos tiempo, volvemos un ratito a ver cómo está el tema ahí.